Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Aprovecho la ocasión para pedirle que se suscriban, comenten, den like, pregúntenos cualquier cosa por ahí y nosotros en la medida de lo posible pues trataremos de responderle. Seguimos, Yebel, con Irán. Entonces Irán, recordarle que Irán hace frontera con varios países que son también islámicos. Dile de qué tamaño es Irán. Bueno, Irán tiene 1 millón, casi 700 kilómetros cuadrados. 700.000 kilómetros cuadrados. 90 millones de habitantes. Ajá. Viene siendo como un tazón, porque en sus dos partes que dan al mar Caspio y al Golfo Pérsico, que Donald Trump quiere cambiarlo al Golfo Arábico. Sí. Yo creo que lo vi ahí en Google ya, que le cambiaron el nombre. Ya le cambió el nombre. Sí. El otro es el Golfo of America, que es el Golfo de México. El Golfo de México. Sí, exactamente. Sí. Esas son de las cosas para borrar la historia. Absurdo. Sí. Es como un tazón porque tiene dos montañas. Pero Donald Trump había que decirle que aquí a Robert Reed le dicen Angelita todavía. Oíste, el centro de los héroes se llama Feria. Hay que decirle eso a Donald Trump. Que ya no se llama hace años. Pero Yesbel, que es muchísimo más joven que nosotros. Todavía le llama Feria. Le dice la Feria, ¿verdad? Si no, la feria ahí. Los tribunales Centro ahí. de los héroes es el nombre. Sí, no, demasiado largo. Y el Robert Reed, que es la Angelita. La feria es más práctico, ciertamente. Claro. El Marión. Marión, también. Entonces, como le decía, en esa zona, si tomamos en cuenta desde el punto de vista de la tolerancia religiosa, contrario a lo que la gente piensa, que los chiitas son más extremistas que todas las ramas del Islam que se desprenden, en Irán es uno de los países de la zona donde más iglesias cristianas hay. A tal punto que en Arabia Saudita no existe una sola iglesia cristiana. No existe. No hay una sola iglesia cristiana, solo hay... O sea, los saudíes, claro, sí. No hay una sola iglesia cristiana. La etnia wahhabí, que es la que maneja la predominante en Arabia Saudita, son los más extremistas de todos. La gente tiene la idea de que los chiitas son más extremistas que los sunitas, y no es así. Imposible. Exactamente. Entonces, en Irán tienen minorías. Obviamente, no son la mayoría son, el 90% son islamistas chiitas, pero existen otras creencias como los judíos. Hay judíos en Irán, aunque la gente no lo sepa. Hay cristianos en Irán. Todavía quedan una parte de personas que siguen el zoroastrismo. Todavía se mantiene. Hay una etnia judía que se llaman los misrajíes, que están en esa zona, en Irán, Irak, en esos países. No, y una de las sinagogas más grandes que operan, porque tú dirías, bueno, Irán quiere destruir a Israel, pero en Teherán hay varias sinagogas que tienen miles de fieles que asisten regularmente a las sinagogas judías. Entonces, ese concepto de que son terroristas, de que el Estado de Irán es terrorista completamente, es absurdo. Es que, como dijimos, es cierto que existe la policía de la moral, que en cada... Es que los conflictos no son de pueblo contra pueblo, son gobierno contra gobierno. Sí. Los pueblos no tienen conflicto, son los gobiernos. Exactamente. Es cierto que en Irán existe lo que es la policía de la moral, que se encarga de que la ley islámica se cumpla. Y en Israel existen los judíos ortodoxos. Sí. Entonces, y hay judíos que están en contra de la guerra y que no pueden participar. Y judíos ultraortodoxos que son enemigos del Estado de Israel. Enemigos del Estado. Viven ahí, pero son enemigos del Estado. Con este problema y tocando el tema, se dice que no se puede dejar que Irán tenga armamento atómico porque ¿cómo tú lo vas a permitir a unos radicales religiosos? Ajá. ¿Y qué son una parte de los israelitas? Y lo tienen al momento religioso. Lo tienen, pero nadie sabe que lo tienen, supuestamente. Exactamente. Porque no es oficial. Nadie puede inspeccionar nada, nadie sabe nada, pero lo tienen. Entonces, para que la gente se haga una idea de cómo la información que llega aquí se tergiversa mucho. La cosa es que verla, como le decía al principio, pensando siempre en qué... Lo que queremos es que el oyente sepa con criterio evaluar las noticias que llegan y que no se vaya de un lado ni del otro, pero que sea con un criterio educado. Exactamente. Entonces, vamos a hablar ahora del sistema electoral de Irán. En Irán se vota... ¿Hay democracia o no hay democracia? Parcial. No una democracia como nosotros la conocemos, un sistema representativo, vamos a decirlo así, directo. O sea, no se vota por correo, no hay ninguna máquina que... Sí.
Sí, esos son los paradigmas democráticos. La gente vota, lo que pasa es que allá Sí. existe un consejo que es el que está encargado de hacer un filtro de todo, tanto de los candidatos Yo lo voto también. como de los partidos, como de quién puede ser candidato a Tú presidente. puedes votar, pero de los candidatos que el Consejo elija. Claro. Exactamente. Que permita. Tiene que pasar Bueno, por el como lado. la Junta tiene que aceptarte aquí como candidato para tú votar. También. No es lo mismo. Sí. Bueno, Pero- pero los parámetros no son los mismos, no son las exigencias no Bueno, son. pero eso no es un obstáculo a la democracia. Eso es igual que en todas partes. La candidatura hay que aceptarla. Que, contrario a lo que se piensa, aunque no en la práctica no se establece, el candidato puede ser mujer en Irán. O sea, puede existir una presidenta. Y no di que las mujeres tenían que andar con una burka. Y, no. Sí, bueno, sí, tienen que andar con su velo. Tanto Ajá. los turistas que visitan como la... Pero tienen derecho político reconocido. Exactamente, sí. Entonces, el velo es dependiendo de la zona, Sí. de la persona qué tanto crea, si quiere usarlo Ajá. más un estándar tapándose el mínimo, rostro. hay un estándar Hay un mínimo. estándar mínimo. Si ustedes ven Sí. imágenes de Irán, ven que las mujeres no se cubre la cara completamente el rostro, sino hasta las orejas. Sí. En los bazares de allá. Y también las mujeres solteras tienen que cubrirse de una forma, la casada de otra. Exactamente, las jóvenes suelen usar velos más llamativos, hasta de marca reconocida, Louis Vuitton y todas esas cosas. Las que son más tradicionales, ya las señoras mayores usan siempre velo negro. ¿Te imaginas un dembowcero iraní? ¿Eh? Que allá hay No línea en hay Irán. forma, ¿eh? ¿Eh? No se oye dembow en Irán. Escucharán sus músicas, ¿verdad que sí? Y el ayatollah oyendo al alfa. ¿Tú imaginas eso? Bueno, no lo entendería, me imagino. No, Claro que no lo entendemos nosotros. No lo casi. entendemos nosotros, que somos compatriotas de él. Exacto, entonces del sistema electoral hay su parlamento, existe el presidente, aunque como le dijimos, tiene que estar supeditado al Consejo. Pero hay un Consejo Supremo, porque Exactamente. vimos, por ejemplo, ahora que el Parlamento aprobó cerrar el estrecho de Hormuz, pero Sí. eso estaba sujeto a la aprobación de un Consejo Superior, ¿no? Son 12, 6 lo elige directamente la electora y 6 por mediante... También que tiene que pasar su filtro, pero lo elige Sí. supuestamente. El el ayatollah Congreso. tiene que Sí, exactamente. le da su beneplácito. Exactamente. Entonces, donde hay menos injerencia es en los gobiernos locales, de municipios y cosas. Ahí hay menos injerencia del Consejo Superior. Pero, como vemos, hay elecciones en Irán, la gente vota, tienen un presidente, tienen un La parlamento. mujer participa. La mujer puede ser hasta presidente, sí, aunque no ha pasado nunca. Aquí y- tampoco. Eso no- Ah, por aquí tampoco. Aquí tampoco. Hemos tenido vicepresidenta, pero no. Bueno, lo que pasa es que como que establecemos, Ajá. el candidato Ni tiene en que estar Estados Unidos. previamente depurado. Ni en Estados Unidos tampoco. Que verdad, la cuna de la también. democracia tampoco ha pasado. Bueno, no han sido elegidas, ¿verdad que sí? Pero sí han... Ah, bueno, pero ella tampoco. Bueno, lo que queremos decir es hacerle la salvedad al oyente de eso, de que Claro. existen derechos no como nosotros lo conocemos. Claro. Hay que Es entender... que son culturas diferentes. Exactamente. Como vemos, son sociedades que han estado marcadas anteriormente y recientemente por una guerra de intereses, por sus recursos, porque Irán no es solamente rico en petróleo, tiene en su parte norte, donde está el Mar Caspio, tiene muchísimos minerales de carbón, uranio, muchísimos elementos esenciales para el desarrollo ahora. Por eso es que Principal China... productor de caviar también. del mundo. Y de pistacho. Y de pistacho. Y de pistacho, sí, el número 1 del mundo. Y además Creo está que de azafrán también. es un enclave vital para los corredores económicos desde China hacia Euroasia, hacia Europa, hacia Medio Oriente. Por Claro, ahí es que porque- pasan. Porque los asentamientos urbanos en Irán responden a la ruta de la Sí, seda. Claro. Ujú. Hay un libro muy bueno. Y hay un corredor natural que Sí. define en las montañas y Por- deja un corredor en el centro. Por eso Irán no tiene ciudades costeras, porque el asentamiento urbano se da en dos rutas. La ruta de la seda en el norte, por eso se funda Teherán, Ujú. detrás de los Teherán. Montes Sagros, y la otra ciudad que creo que es Isfahán, es la segunda, se funda más al sur, porque es la ruta de las especias que iban de la India, cruzaban a Europa. Entonces ahí es que se da esos asentamientos urbanos. Por eso Irán no tiene ciudades costeras. No, que todavía quedan en el territorio una especie de ruinas que eran como un templo que ellos tenían donde los camellos y los caballos se sentaban Los a, puntos de a descanso. descansar. Eso está a cada 40 kilómetros. Ajá. Ustedes van a encontrar una... No, Que era un sistema
los llegaron mongoles, hasta Europa. Todo ese territorio que ocupaba Rusia era mongol en algún momento. nosotros El Genghis Khan. nosotros no hablamos de eso, pero los mongoles tuvieron un peso importante en la historia iraní. Sí, claro. La ocupación de los mongoles. Sí. De ahí que viene la palabra asesino, Hashashin, Sí. que eran los que peleaban, que eran los guerreros que combatían a los mongoles, Sí. que era bajo la influencia de la Chis. No, los mongoles llegaron, como dice Luis, hasta Europa, China, todo lo que hay. Está la historia de una canción muy famosa, Sanadú, que era la capital ¿De los mongoles? exótica de los mongoles, donde vivían los reyes y eso. El sitio utópico. Sí. Sí, pero era un imperio impresionante, Sí, fantástico. Lo que pasa es que cuando los mongoles ya estaban en las puertas de Europa, murió uno de sus reyes, no me acuerdo ahora, y hubo un problema sucesoral y entonces hubo que recoger la tropa y devolverse ahí a atender el lío. Que es bien particular como los mongoles mantenían su dinastía. Sí. Ellos llegaban, conquistaban y la hija del jefe. monarca tenía que tener un hijo, una descendencia con eso. Que Exactamente. se dice que hasta Isabel, Khan Ogedei, Isabel el de rey Inglaterra, 1241. El que murió, Sí, exacto. sí, Khan Ogedei. Y ahí es que entonces para sustituirlo, convocan a todo el mundo porque había que hacer una especie de cónclave. Como... Sí, tuvieron que irse, estaban en la puerta de Hungría y Polonia. Exactamente. Y tuvieron que devolverse. En el siglo XIII, ¿verdad? En 1241. Exacto, 1241. siglo XIII. Entonces, como les decía a los mongoles, que la reina Isabel de Inglaterra, fallecida recientemente, tenía descendencia de Sí, los porque Khan. en Europa y en muchas partes de Asia, uno de los ADN predominantes es el ADN. Predominante no, que más común es el de los mongoles. Y porque era fuerte. Era Y además que Genghis Khan se dice que violó miles de mujeres. Bueno. Y tuvo Esparció hijos. sus genes Exactamente, por la todas partes. genética anda por todas partes. Y tuvo muchos hijos. Entonces la división entre chiitas y suníes, que es uno de los puntos que yo creo Más que controversiales, que es más controversial, que hacen que Irán sea tan particular. Vamos a hablar un poco de eso. O sea, ¿qué distingue a un persa como de un musulmán común? Bueno, el idioma, en Exacto, principio. la primera barrera. Exactamente. Y la división clásica es o sea, la capacidad que tienen de no guiarse por monarquías. Porque monarquía de sangre. los chiitas establecen que solo los descendientes, los sunitas establecen que todos los descendientes del profeta pueden... No, los chiitas son eso. Los chiitas son lo que por descendencia, por los imam, que son la descendencia de Mahoma. Ali, que era el cuñado, es la cabeza del chiismo. Exactamente, y los otros establecen Los que... sunitas es por consenso. Por consenso. Elección. Y la autoridad. Sí, y eso también determina en los chiitas. Hay todo un sistema distinto de rangos, Sí, de rango. en la religión. Los ulemas son los maestros, pero está el mulá, Hasta el ayatollah. el ayatollah islam, el ayatollah y unos ayatollah especiales que son los ayatollah Marja. Que Los es el mayas ayatollah. que son 7, que se habla de que van a ser 7 en la historia. Hay toda una Sí, creencia. después, este es el segundo. Sí. Este apenas es el segundo. Exactamente, entonces Hay que esa es ver. la división clásica que ellos tienen de entre suníes y chiíes, y el hecho de que también no son califas sino que son imanes lo que pueden Exactamente. profesar en la Es mezquita. interesante que la mayoría son suníes en el mundo. Ujú. Y los chiitas son los menores. Son menos del pero 20%. son los más radicales. Son menos del 20%. Son creo que el 20%. 10 y algo. Ajá, 18%. Sí, por ahí. exacto. Entonces, en Arabia Saudita pasa lo contrario que en Irán. Hay una cierta tolerancia
a lo que son suníes. Pero son radicales porque son sufistas. Exactamente. El sufismo es la corriente radical del Sí, Islam. entonces en Arabia Saudita a los chiíes se les tratan como personas de segunda categoría. Y regularmente son los más pobres, los que viven en los barrios y eso, los que son chiitas en Arabia Saudita. Sí. Pero lo que el radicalismo viene. Bueno, el radicalismo me viene, escúchame, Eliseo, por la división de los califas, luego de la muerte de Mahoma. Ellos establecen entonces cuáles son los sucesores. Los omeyas, los abasíes. Entonces ahí viene una guerra entre los omeyas y los abasíes. Ahí los omeyas se mantienen ahí en lo que es Persia, esa parte, y los abasíes entonces se mantienen en lo que era Damasco, Irak. Sí, pero ese conflicto. Ese conflicto entonces es lo que expande el Islam. Exactamente. Uno corriendo del otro. O queriendo conquistar al otro. Por eso que se extendieron. Se extiende y cruzan el Mediterráneo y se meten en la península arábica. La península ibérica. Todo el norte de... Y también en la arábica. Sí, porque la arábica también. Sí. A ambos lados. Hasta, para los dos lados. Todo el norte de África, Tombuctú, la capital del Islam en África, y Córdoba, en la península ibérica. Ibérica, sí. Exactamente, que de ahí entonces luego hubo otra división. Se creó otra división ya, entonces era que era un califato. Exactamente, el califato de Córdoba, que se separó del califato omeya ya que estaba en la península en Damasco. La cuestión tipo Haití, ¿no? Divide en pedazos. Bueno. Entonces yo quiero leer esta pequeña conclusión para los oyentes. Rápidamente. Irán es una nación con herencia imperial milenaria, como vimos, y una identidad profundamente marcada por la religión y la lucha por su soberanía. Su historia es de un pueblo que en imperio, revoluciones y resistencia ha ido redefiniéndose. Entonces, por eso es que hay que ver bien, analizar todo. No, y la etapa que empezó en el 79 con la revolución islámica es como hemos visto, que hemos hablado de historia de miles de años, es un punto en la historia. Es un punto. Un punto que tiene menos de 50 años. 45 años. Exacto. Cultura Entonces, de miles de años. De una cultura de miles de años. Cumplimos apenas 500 años. Juzgar un pueblo por un punto en la historia, yo creo que es una visión miope. Exactamente. Así que gracias, Yesbel, por tu participación, y solo nos queda tiempo para despedirnos de nuestros oyentes hasta el próximo sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen en otra emisión de Paneo Semanal. Hasta entonces. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo